Bueno, buenos días, profesor y todos los oyentes. Mi nombre es Vicente Leonardo Luján García y el día de hoy voy a explicarles sobre la intervención de Alfred Marshall en la escuela neoclásica. Bueno, antes de ir directo al punto, tenemos que hablar sobre unos conceptos para que faciliten el entendimiento, los cuales son, ¿qué es la escuela neoclásica? La escuela neoclásica surge en la década del año 1870 hasta 1920 aproximadamente. Los neoclásicos son conocidos como marginalistas, debido a que ellos analizan el impacto que tienen la adicción de nuevas unidades o de consumo o la inversión, la satisfacción o en la ganancia. La utilidad marginal definida como el goce adicional que se obtiene del consumo de la unidad es decreciente. Para maximizar la satisfacción derivada del consumo, el individuo debe elegir entre diferentes bienes. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las características de la escuela neoclásica. Se divide en tres aspectos, los cuales son que el criterio económico fundamental es subjetivo, o sea, la satisfacción y el beneficio. Segundo es que el objetivo del estudio es microeconómico. Esto se basa en el equilibrio del consumidor y de la empresa. También busca maximizar y optimizar los recursos. El tercero es que en lugar del análisis histórico de los clásicos, los neoclásicos lo consideran los factores tales como lo que son la tierra, el capital y el trabajo. Los neoclásicos conciben que el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado son los que van a establecer los precios, ya que esto va a permitir asignar más eficientemente los recursos. También afirman que el trabajo más capital produce mercancía en cantidades limitadas. Sus características le permiten ser combinadas de acuerdo al producto. Ahora vamos a hablar sobre quién fue Alfred Marshall. Bueno, primero hay que saber que Alfred Marshall nació en el año 1842 y falleció en Cambridge, Reino Unido, en 1924. Fue un economista británico que estudió en la American Taylor School en City John's College de Cambridge, en la cual se licenció en matemáticas en el año 1865. Fue un profesor de economía política en el Balliol College de Oxford desde el año 1883 hasta el año 1885. Así también en la Universidad de Cambridge desde el año 1885 hasta el año 1908. Él convirtió Cambridge en la principal facultad de economía de los países del habla inglesa. Tuvo como discípulos importantes economistas muy resaltantes, como lo son Pigou o Keynes, que posteriormente Keynes crea su economía basado en el keynesianismo. En 1885, él inicia su tratado o su libro, el cual se llama Principios de la Economía, el cual fue publicado en 1890. Es considerado como el economista británico más destacado de su época. Su mayor contribución fue la sistematización de las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de la utilidad marginal. Posteriormente vamos a hablar sobre qué es la utilidad marginal. Así también él subrayó la importancia del análisis minucioso y la necesidad de adecuar las teorías a los nuevos acontecimientos. Como mencioné anteriormente, un discípulo muy famoso fue John Maynard Keynes, el cual describió la vida económica de Marshall como un sistema copernicano total, por medio del cual todos los componentes del universo económico se mantienen en su lugar por el contrapunto mutuo y la interacción. Ahora sí vamos a hablar sobre qué es la utilidad marginal. Bueno, la utilidad marginal se refiere a la satisfacción de una persona. Con un ejemplo vamos a hacer que este se pueda entender mejor. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el agua es tan barata y los diamantes son tan caros? Bueno, se sabe que los seres humanos necesitamos el agua para sobrevivir, mientras que los diamantes son para ello muy necesarios. Pero por alguna razón las personas están dispuestas a pagar muchísimo más dinero por un diamante que por un vaso de agua. La razón de esta conducta se encuentra en el hecho que la disposición de una persona a pagar por un bien se basa en el beneficio marginal que generaría con una cantidad más de este bien, ¿no? Así el beneficio marginal depende del número de unidades que posee esa persona. O sea que aun cuando el agua es muy esencial para cada persona, para cada individuo, el beneficio marginal de tener un vaso de agua es casi nulo, debido a que el agua es muy abundante. En cambio, aun cuando nadie puede necesitar diamantes, no les ayuda a sobrevivir ni nada, el hecho de que sean muy escasos y aparte de que sean muy difíciles de conseguir, que es muy dificultoso hacer su procedimiento de elaboración, esto provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener un diamante es muchísimo más grande que el tener un vaso de agua. Bueno, ahora sí, explicado los conceptos anteriores, vamos a hablar sobre la intervención de Alfred Marshall en la escuela neoclásica. Ya aceptando el análisis de la utilidad marginal,
Marshall y los marginalistas de la segunda generación realizaron un proceso de depuración y refinamiento de estas teorías. Su mayor contribución a la economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de la unidad marginal. Marshall introdujo conceptos de no utilidad y poder explicativo como lo que son la elasticidad, la cuasirrenta, el bien complementario, el bien sustituto, la economía externa y las economías internas. También acuñó el término excedente del consumidor para definir la mayor utilidad que un comprador logra adquirir de un determinado bien, pues por lo regular paga menos de lo que estaría dispuesto a pagar en casos como los de escasez. La diferencia entre el pago en condiciones normales y el que pagaría en casos extremos es la utilidad excedente del consumidor. Así también aportó el concepto de excedente del producto, en el cual se refiere a la diferencia entre lo que el producto recibe cuando vende un bien y el menor precio por el que se estaría dispuesto a vender. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.